iba a comer toda la comida. Entonces ella le dijo, no, contráteme. Y va a ver que yo le saco su... En ese tiempo era la empleada de la casa de ella. Después ella se puso el hotel y era ahora la cocinera del hotel. Entonces le demostró que no fue así. Así ustedes pueden ver un chef flaquito. ¿Qué van a decir? Ah, vean cómo se mantiene. O tal vez no cocina muy bien. Está flaco, no come. Si ustedes van a contratar un nutricionista, ¿qué esperan? Que sea alguien estético, chévere. Si ustedes quieren un médico, no quieren un médico enfermo. Pero el ser humano no puede destinar muchas veces cómo se ve. La capacidad que tenga para preparar sus cosas, para prepararse, es mucho, muy diferente a cómo se ve. Eso es parte de mis hipótesis. Ahora sí voy a seguir con mi presentación. Mi estudio es un análisis clúster sobre los hábitos y patrones alimentarios en los estudiantes de las carreras que académicamente están relacionadas con el área alimenticia. Luego les voy a decir cuáles son. En la ciudad de Cuenca. Ustedes van a ser parte del estudio. Bien, como introducción, yo este análisis lo voy a hacer a partir de las carreras de bioquímica, enfermería, gastronomía, hotelería, panadería, ingeniería alimentaria y nutrición. Analicé los créditos, sílabos de centros formativos, tecnológicos y universitarios para rescatar si en sus sílabos contenía algo relacionado a la alimentación. Y todas estas carreras en su pensum tienes mínimo un ciclo donde ven cocina, nutrición, alimentación como tal. Entonces, a ver, ¿qué está pasando? Tenemos muchas personas preparadas en la alimentación. ¿Por qué la sociedad está como está? ¿Por qué no hay una concordancia y un trabajo en equipo entre el médico, el nutricionista y el chef? Claro, veíamos hoy en la mañana, hay restaurantes, hay programas de alimentación que se comunican, pero en general no están comunicados. En general estas carreras, ¿qué pasa? Una persona se enferma, va donde el médico, y el médico ¿qué le dice? Coma así de arroz, así de carne, así de vegetales. Una semana le dura a las personas esa dieta. Luego, va donde un nutricionista, coma tantos y cuantos kilocalorías, la persona se marea más. ¡Wow! Kilocalorías. Oh, ok, sí. Al mes, sí, probablemente terminen donde nosotros comiendo en nuestros restaurantes, pero no saben cómo comer. ¿Sí? Y no es responsabilidad de esas personas, es suya, es nuestra. Como docentes, capacitarles a ustedes y que ustedes con su ejemplo alimenten a la sociedad. Bien, este paradigma es lo que yo quiero aclarar en el estudio. Justamente, si su estructura cognitiva está preparada para ello, pues mejora la alimentación de una sociedad. Bien, tenemos aquí una problemática. La alimentación y el estilo de vida. Ojo, alimentación, alimentarse no es lo mismo que comer. Uno puede comer cualquier cosa, uno puede comer por gusto. Alimentarse es alimentarse a lo que el cuerpo requiere. Este es un escáner corporal de dos mujeres. Una mujer que al lado derecho pueden observar pesa 113 kilogramos y al lado izquierdo otra mujer que pesa 54 kilogramos. Podemos evidenciar claramente, no sé si pueden ver mi puntera, casi bien, soy alta, voy a mostrarles. La parte de los intestinos, corazón, hígado, claramente se ven distendidos, se ven deformados y con un tamaño excesivo, ¿sí? Por una mujer que casi le doble el peso. El líquido que se encuentra en el cerebro, en el cráneo, incluso en la persona que sufre de sobrepeso es mucho mayor. La forma y la posición de los huesos con sobrepeso cambia completamente. Si pueden observar en esta parte de las piernas, la estructura corporal para aguantar el peso cambia en una persona. Según la OMS, en el año 2016, el 39% de la población sufría de sobrepeso, esto en las personas adultas. El 13% de ellos son obesos, llegando a números
tenemos a 1.900 millones de personas con sobrepeso y 650 millones de obesos. Se estima que cada año mueren 2.8 millones de personas a causa de la obesidad. Ojo, he tomado la obesidad como un punto, pero en realidad las enfermedades que nosotros podemos prevenir solo alimentándose bien son muchísimas. Un estudio publicado en The Lancet estima que en el 2017 esta cifra era de 4.72 millones de personas muriendo a causa de la obesidad, luego de otras causas como la polución del aire, el exceso de azúcar, el azúcar en sangre, el tabaco y la hipertensión arterial. ¿Sí? Como dije, aquí no me voy a estigmatizar a cómo se ve ni nada. No se trata, como pueden ver aquí, de quererse a uno mismo, no se trata de la aceptación. Ya, hay que dejar eso de lado. Es un problema de salud pública que fácilmente se puede prevenir con una buena alimentación. Mi estudio puede salirse de campo, ya les voy a mostrar una diapositiva más adelante, ¿por qué? Es muy amplio. Yo mi estudio lo pude generar en unión a un nutricionista, a un médico, pero yo me voy a enfocar en esto. ¿Alguien sabe qué es la trofología? Los chicos de tercer y cuarto se saben. Esto ya les di clases. No. Sí les veo así algunos. Bien, la trofología es el estudio donde un chef, un gastrónomo, sabe balancear adecuadamente los ingredientes que tiene para prevenir enfermedades. Chefs usan la trofología, incluso es un tema de tesis, o sea que pueden extenderse muy largo, porque la trofología es usada por chefs que cocinan para personas que quieren intervenir en enfermedades catastróficas. A eso se le llama trofología, a la alimentación que tienen que tener estas personas. ¿Sí? Entonces mi estudio va a ir encaminado a eso, porque las variables para que una persona también pueda tener un rango de, no de peso, sino de vida saludable, depende de varios factores. Variables y constantes pueden tenerlas ahí. ¿Sí? Hay variables como el índice de masa corporal, el peso, altura, la edad, el género, los biorritmos, la situación social y económica. Tenemos también el acceso a los alimentos, el tipo de alimentos que consumimos, la disponibilidad para acceder a esos alimentos, la capacidad para poder adquirirlos, la disponibilidad de querer hacer una dieta, porque no todos quieren hacer una dieta, el gusto, hay gente que le gusta comer, esa fue la razón por la que yo estudié esto. A mí me gusta comer. El compromiso, la calidad, la cantidad y la necesidad. Esas son variables que una persona en su vida diaria puede ir balanceando. Una persona siempre va a estar expuesta a las constantes. Tenemos el estrés, las responsabilidades, la falta de tiempo, ¿sí? Una constante en nuestra carrera, la presión social de cómo se ve y los problemas que se ven envueltos en general en una persona. Esta es la carrera de la rata, según Robert Kiyosaki. No sé si ustedes ya la habían visto. Les expuse este video, bueno, no sé que las ratas no son agradables para todas las personas, pero es un video más encaminado a mostrar cómo es una sociedad económicamente evolutiva. Este video en realidad representa que una persona que gana más, gasta más y siempre sigue este ritmo. ¿Por qué les puse este video? Porque nunca estamos tarde para empezar algo, ¿sí? Todos tenemos ocupaciones, todos tenemos estrés, todos estamos en el mismo camino. Solo está en nosotros ver cuándo empezamos a formar un cambio. El mundo va a seguir avanzando, como pueden ver aquí. Ustedes sigan viendo el video y escúchenme. Es justamente el ver el cuándo y el cómo voy a cambiar, ¿sí? Porque si uno dice, lo voy a dejar para mañana, el mundo sigue avanzando y sigue teniendo un mañana. Nadie se va a parar a ver cómo están ustedes. Nadie se va a parar a decirle, oiga, espere, está haciendo mal, está comiendo mal, haga bien. No.
Tampoco, y aquí entra mucho la honestidad de los chefs, van a ver ustedes cómo cocinan. Y espero que nunca se dejen ganar por la ambición, porque ustedes son los responsables de cocinar para la sociedad. Y ustedes pueden definir si las alimentan bien o económicamente ganan más en su bolsillo y ya la persona ya nada, igual come y se va y no lo voy a volver a ver. ¿Sí? Justamente la carrera de la rata fue el video que más me inspiró a mostrarles, porque la vida cambia, puede cambiar en un momento y en otro, subir y bajar y subir y bajar. Si nosotros tenemos así la sociedad, si la sociedad sube, baja, fluctúa, pues ¿qué están esperando ustedes para subir? ¿Qué están esperando ustedes para formar un cambio? ¿Sí? Nosotros como docentes, a los docentes, les digo ahora, tenemos la gran responsabilidad de formarlos a ustedes, ¿sí? Para que ustedes responsablemente sean el ejemplo y encaminen a la sociedad a una correcta alimentación. Si ustedes no se alimentan bien, si ustedes no son sanos, tampoco van a durar mucho. ¿Sí? Ahora tenemos, y esta es la parte que estaba esperando, en la industria alimentaria hemos podido tener ya conferencias sobre la carne impresa en 3D, los transgénicos, un tema que a mí me encanta, pero los cambios en la alimentación, escuché una pregunta el día de ayer y decía que qué tan recomendable es esta carne 3D y la ponente le respondió si anda a caballo. Claro, las cosas han cambiado, la alimentación no es la misma, si viven aquí en Cuenca, no es la misma que tenían nuestros abuelos aquí en Cuenca hace 100 años. Y quizás esa sea la gran respuesta que, no sé si alguien ha escuchado a sus padres, ¿por qué había una gran longevidad? ¿Sí? El día de hoy, si ustedes quieren freír algo, es muy fácil, aceite, rápido, gracias. Antes no había esa factibilidad en el aceite. Aquí lo que más se consumía era la grasa animal, la manteca, y es más, mapahuira. ¿Sí? Antes no había este pollo pintado amarillo que uno ve comercialmente a $1, $1.20 en el mercado. No, cada persona tenía su gallinita, su cuy en la casa, las casas tenían estos grandes patios, ¿sí? Y así por eso la gente vivía más. El objetivo de mi trabajo es encontrar justamente eso. ¿Qué patrones y qué hábitos alimentarios tienen ustedes? Publicarlo para que ustedes puedan mejorar eso. Pero eso está en sus manos y eso solo lo va a decir el tiempo, uno de mis factores constantes. ¿Sí? Los objetivos que espero establecer justamente son semejanzas, diferencias de relevancia gastronómicas, en especial en estas carreras. Incluso con la comparación de qué están haciendo, bien o mal. ¿Cómo lo voy a conseguir? Pues mi universo de estudios son los estudiantes formados en centros tecnológicos y universitarios que tengan en su malla curricular carreras alimentarias, materias que tengan relación con el área alimentaria. También entrevistas a personas que atienden estos cárteles masivos, ¿sí? ¿Cómo alimentan a las personas? Los resultados van a mostrar justamente este paradigma. Si hoy les enseño a ustedes a cocinar de manera sana, ¿cómo va a comer esta mañana? Lo va a preparar así, pero ¿se va a seguir saltando las comidas? Como conclusión puedo decir que es una gran responsabilidad, no solo a ustedes como chefs, a nosotros como docentes, a todos los gastrónomos como responsables de la alimentación de una sociedad, a generar mejores cambios. Como recomendación, un chef nunca pierde, ¿sí? Ustedes nunca están perdiendo, no están perdiendo plata, no están perdiendo tiempo, un chef nunca pierde, o gana o aprende, ¿sí? Nunca se lleven esa idea de que ya trabajé gratis, no están perdiendo. La práctica y la investigación de un chef van de la mano. Si ustedes esperan solo obtener su título y enrumbarse a ganar miles de dólares en esta área, están equivocados. Tienen que trabajar muchísimo.
y quienes ya trabajan, posiblemente, perdón esta manera en la que me voy a referir, le estén sacando el aire. Porque quizás aún no tienen el título y están abusando de ustedes. Pero no se preocupen, ¿sí? Las cosas mejorarán. Pero mejorarán si ustedes se acuerdan de eso. Que la práctica y la investigación van de la mano. Una persona que deja de aprender, aunque uno nunca deja de aprender, se quema. Bien, eso es lo que les puedo aportar. Muchísimas gracias. Si alguien tiene alguna pregunta. Muchísimas gracias, Angélica. Creo que es muy importante tener estas reflexiones. ¿Hay alguna pregunta? ¿Quedaron con alguna duda o todavía están reflexionando sobre lo que verdaderamente es su profesión y el reto que ahora les llega? Ahora ya tenemos una palabra. Buenas tardes, licenciada. Muy interesante su tema, pero yo consideraría que lo estamos limitando solo a considerar a los que estamos estudiando el área y no considerar, por ejemplo, al alumno de la disciplina que hace la certificado, que también es importante porque está alimentando no a adultos mayores, sino hasta incluso jóvenes. Y ahí la señora me dice que no se acepta, no hace. Entonces, no decía solamente a nosotros, deberíamos expandirnos a los que dan el servicio de comida como tal. Entonces, ¿cómo llegaríamos a esas personas? Porque justamente habíamos tenido una clase de bromatología donde nos había preguntado cómo llegamos a la conciencia de lavar las manos, de presentar un producto limpio, todo eso. Y yo le había contestado con cursos, con capacitación, pero ¿cuál fue la respuesta? Que el área sí da cursos. El problema es que la gente no quiere aprender, no quiere clases. Entonces, ¿cuál sería la solución a eso? Porque si no hacemos por ahí, no podemos movernos muy rápido. Muchas gracias por su pregunta. Voy a repetirlo aquí, es parte de mi respuesta. Bien, dos cosas. La primera, todos los gastrónomos actualmente vivimos en una encrucijada. Ustedes están formando, yo me sigo formando, y estamos en una época de tiempo en el que tenemos que esperar. Hace muchos años la medicina era una incursión. Los que se consideraban médicos eran chamanes y personas que tenían uno que otro conocimiento en cómo salvar a alguien. Ahora, alguien que practica la medicina y no es alguien estudiado, se mete en un gran lío. Y nosotros vivimos una encrucijada porque en nuestra área actualmente hay muchos empíricos, ¿sí? Que no está mal. La experiencia vale mucho tal cual como vale capacitarse. Pero, como les dije, va de la mano. En cierto punto, claro, la sociedad puede trabajar en muchas cosas, pero en cierto punto los chefs van a tener el dominio, ¿sí? Los chefs, los que estén capacitados, los que estudien, los que dominen todas las normas de BPM, HACCP, todo esto, van a dominar la industria gastronómica. Y ese en realidad solo es un problema de legislación, porque una persona que no estudió medicina no puede ponerse un hospital, no puede ir a trabajar en una clínica. Eso es algo más de a mi manera personal de pensar, eso es algo de legislación. Para uno tener un restaurante, debería haber un ente de gobierno que regule que una persona capacitada en gastronomía está dominando ese restaurante, está dirigiendo ese restaurante, ¿sí? Eso para mí solo es un problema de tiempo, pero va a llegar una época en que sí los chefs sean tan reconocidos como cualquier otra persona de otra carrera. En cuanto a mi estudio, yo sí puedo aportar ahora el conocimiento empírico que tengan las personas, y justamente lo voy a hacer con entrevistas semiestructurales, como lo ven ahí, a docentes y profesionales de esta área, porque
a ver, admitámoslo, muchas personas llevan una vida en esto y pueden enseñarnos más de lo que nosotros podemos aprender en los años de estudio que tenemos aquí en el instituto. Entonces, parte de mi estudio también va a tener todo este aporte para aprender de ello, pero no para quedarnos ahí, sino para seguir mejorando. ¿Está bien respondido? Muchas gracias. ¿Tal vez alguna otra pregunta? Entonces, damos la ponencia con un aplauso fuerte. Muchas gracias. Que este día nos inspire a seguir explorando los límites de la gastronomía y su poder para transformar la sociedad. Creo que a través de la conferencia que nos ha dado Angélica podemos reflexionar un poquito de qué es lo que estamos haciendo y cómo desde nuestros hogares podemos transmitir esa labor de que nos lleva en las manos de ser gastrónomos y velar por la seguridad alimentaria. Muy bien, vamos a pasar a la siguiente ponencia. El tema de la siguiente ponencia es reformulación de la bebida nutricional de la Coordinación General de Alimentación Escolar del Ecuador, CGAE, para niños entre la edad de 5 a 14 años. La autora de esta ponencia es la magíster Vanessa Carena Mafla. Le pedimos un fuerte aplauso para que nos acompañe. Podemos decir que hoy día ya es viernes, así es que todos sus ánimos para la ponencia. Pedimos nuevamente un fuerte aplauso para que nos acompañe con todos los ánimos. Muy bien, Vanessa es magíster en Ingeniería en Producción Industrial y también se encuentra en la docencia en la Universidad Politécnica Estatal de Carchi. Muchísimas gracias, Vanessa, por acompañarnos el día de hoy. Buenas tardes con todos y muchas gracias más bien por la invitación que me hacen. Como lo mencionó, yo soy docente actualmente en la Universidad Politécnica Estatal del Carchi. Tengo una ingeniería en agroindustria alimentaria y mi maestría en ingeniería industrial y productividad. Antes de comenzar, como les digo, yo agradezco estar acá, que me han hecho la invitación. También formo parte del área de alimentos, que es muy bonita porque de pronto sí es cierto, ¿no? Alguna vez en la vida podemos necesitar de un médico, de un abogado, pero todos los días, 3 veces al día necesitamos alimentarnos. Por eso es tan importante esta área. Me uno a las palabras que mencionaba la magíster Angélica, que me pareció muy trascendental, y también mi tema va por ahí, ¿no? En la parte de la nutrición. Preguntaba también la compañera, ¿cómo hacemos para llegar, por ejemplo, a las personas que tienen sus puestitos de ventas? La realidad que tienen acá yo veo que también es muy parecida en Carchi, que apenas uno sale y en la calle lo primerito que encuentra es la comida rápida. Entonces, ¿cómo hago yo? ¿Cómo puedo hacer un poquito para cambiar esos hábitos? Sabemos que las enfermedades también podemos un poquito prevenirlas con la alimentación. Lo que yo sugeriría, por ejemplo, es trabajar en proyectos de investigación. Por ejemplo, si yo sé que puedo un poquito trabajar por allí, mi investigación de tesis puede ir enfocada por allí. Puedo trabajar. ¿Alguien me escucha? Sí, ok, gracias. Pueden trabajar también en la parte, podemos trabajar nosotros en la parte de vinculación. Entonces, la idea es eso, ¿no? Que no solamente el conocimiento quede en las aulas, sino que también podamos transmitir este conocimiento y también podamos de alguna manera generar este cambio en el país, que es lo que tanto queremos. Bien, este tema que les voy a indicar acá es un tema muy bonito que lo hicimos conjuntamente con una compañera, ella es Catherine Carrera. No se encuentra acá. Nosotros trabajamos este tema cuando nos íbamos a graduar de ingenieros y es un tema muy bonito porque aborda la nutrición. Entonces me parece que a mí gastronomía es algo muy bonito porque yo lo veo como un arte. A veces nos dicen a nosotros, por favor, ingenieros en agroindustria alimentaria o ingenieros en alimentos, no es lo mismo que un chef, pero yo le guardo mucho respeto a los chefs porque en realidad para cocinar uno necesita un arte, necesita mucha imaginación.
el tema que nosotros desarrollamos fue la reformulación de la bebida nutricional de la Coordinación General de Administración Escolar del Ecuador para niños de 5 a 14 años. Esta bebida para mí es algo fundamental. No sé si es que ustedes de pronto cuando estuvieron en la escuela les daban una bebida que era de parte del gobierno, pero algo que a mí me llamaba la atención es que cuando nos decían hoy nos toca colada, a nadie le gustaba la colada. Nadie quería probar esa colada. Entonces no sabíamos si de pronto eran los ingredientes y nos decían, pero esta bebida es bastante nutritiva. Preferíamos tomarnos una Coca-Cola y no consumir la colada. Entonces, ¿qué hicimos nosotros con base en ello? Volvimos a reformularla para poderle dar un mejor sabor, pero también aprovechando algunos cereales que de pronto están subexplotados. Entonces, por allí va un poquito la investigación. Bien, voy a empezar con esta frase que es: ninguna nación puede darse el lujo de desperdiciar su mayor recurso. Y el mayor recurso que tenemos en cada país es el poder intelectual de su gente. Miren otros países que ni siquiera tienen tanto petróleo como el nuestro, ni siquiera tienen riquezas naturales. Pero si uno visita el estilo de vida de ellos es muy bueno, porque su principal aporte ha sido el intelecto de las personas. Entonces, cuando una persona ha sido instruida, sabe, por ejemplo, yo sé que puedo comer diferentes alimentos, pero yo sé lo que mi cuerpo necesita. Entonces, esa es la idea, ¿no? Aquí en Ecuador y en muchos países de Latinoamérica mayormente, tenemos mala nutrición, o bueno, desnutrición, en especial en los niños. Esto tiene un efecto muy grande. Yo siempre les suelo decir a los chicos, por ejemplo, cuando un niño no va desayunado y va a la primera hora de su clase, no está pensando en lo que le está explicando el profesor o la profesora. Está pensando, yo no comí, no desayuné. Y como no desayunó, no se puede concentrar. Y como no se puede concentrar, no va a rendir. Por eso tiene un bajo rendimiento. Y por ende, al final, ¿qué es lo que hacen estos niños? Se retiran. Se retiran de la escuela, lo mismo sucede en los colegios. Y dicen, bueno, yo ya no voy al colegio, me dedico a otra cosa. Y en eso vemos, por ejemplo, que no solamente se dedican a otras cosas, ¿no? Que no solamente es a trabajar, sino a otras cosas que le brinden dinero como más rápido. Y lo que nosotros buscamos es también que haya seguridad alimentaria. La seguridad alimentaria se enfoca principalmente en tener alimentos seguros, es decir, yo asegurar que, por ejemplo, en mi país, todas las personas tengan que comer. Que de pronto nosotros eso decimos, bueno, en mi casa sí se cumple, pero no en todos los lugares, ¿sí? Entonces también tenemos que ser conscientes de ello. Estos datos me llamaron mucho la atención porque les volví a actualizar, porque este fue un estudio que hicimos ya hace varios años, pero yo, teniendo en cuenta la ponencia, les volví a actualizar. Me llamó mucho la atención, estas son cifras de aquí de Ecuador. 23,1% de los niños y niñas que son menores a 5 años, aquí en Ecuador, tienen desnutrición crónica. Y las cifras aumentan en los niños que son de zonas rurales. Aumenta el 28,7%. ¿Sí? Miren que ser una persona blanca, mestiza, le abre posibilidades, por ejemplo, de encontrar trabajo. Si una persona es indígena, ya se reducen sus posibilidades. Si una persona es negra, se reducen sus posibilidades, ¿no? Entonces, por más que digamos, pero no vivimos en una igualdad, no lo vivimos. Esto se acentúa mucho más en 3 provincias, en 3 lugares. Tenemos en Tungurahua, es la provincia que tiene la cifra más alta, con el 41,3% de los niños que tienen estos problemas de desnutrición. Le siguen Chimborazo con 39,3% y Cotopaxi con el 34,8%. A mí me llama mucho la atención estas cifras porque, como les menciono, yo vengo del norte y todo el camino esta vez vine en el bus. Y siempre me llama la atención porque el paisaje que nosotros tenemos en Ecuador es muy variado y es muy bonito. Y a pesar de que estas personas viven en lugares donde sí se podría, por ejemplo, cultivar alimentos nutritivos, no se hace, ¿no? Entonces, ¿qué nos falta en ese caso? Bien, conociendo esta preocupación, sabiendo que hay la desnutrición, sabiendo que podemos combatir, y en este caso yo les veo a ustedes que también, como les menciono, ustedes son
artistas al momento de preparar los alimentos. ¿Por qué no creamos, esa fue nuestra idea, conociendo esta problemática, una bebida o reformular esta bebida que ya está para que los niños puedan probarla? La idea en este caso era generar una bebida con alto valor nutritivo. Hago un pequeño paréntesis aquí. Cuando estudiaba en la universidad, el abuelo de un compañero mío era de Guatemala y él creó, no sé si han escuchado, en Guatemala es muy famosa la incaparina. Es como aquí en Ecuador nos dicen, por ejemplo, avena cuáquer. Si a un ecuatoriano le dicen avena cuáquer, ya se imagina ya el empaque de la avena cuáquer. En Guatemala sucede algo similar, pero con la incaparina. Esta incaparina fue creada, como les menciono, por el abuelo de un compañero. ¿Y cuál era el punto, el objetivo de este señor, que era muy visionario? Llegar con esta avena cuáquer como que si fuese Coca-Cola. Y si ustedes hacen la prueba, váyanse por ejemplo a un lugar lejano, un pueblito. En la tienda incluso más pequeñita uno encuentra Coca-Cola. Entonces la idea era crear esta bebida que es la incaparina, bueno, en Guatemala, y llevarla a cada uno de los lugares. Basado en esta información que nosotros encontramos, decidimos nosotros reformular la bebida que tenemos aquí en Ecuador, que es Nicolás. Bien. Voy a colocar, Bien. Nosotros, antes de hacer de continuar con esta explicación, rapidito les indico acá, tengo una pequeña referencia bibliográfica, Escuelas 2005. Él fue rector de la universidad donde estudiamos, yo estudié en el Zamorano, y él nos decía, pero investiguen, ¿quién creó Micolada en Ecuador? Resulta que el creador de Micolada aquí en el país fue justamente nuestro asesor de tesis. Entonces nos llamó mucho la atención porque dijimos, el mundo es un pañuelo, es tan pequeñito. Como él era especialista en la parte de alimentos, le mandaron a llamar aquí a Ecuador, él es de Guatemala, para que haga esta formulación. Y nosotros quisimos reformularlo. Y coincidencialmente fuimos asesoradas por él. Bien. Acá yo tengo los objetivos en los cuales se basó esta investigación. Primero es reformular, pero ya les explico rapidito, bueno, con tablas, cómo es que realizamos este proceso. Y también, aquí algo importante es que nosotros decidimos utilizar harinas de cereales, de productos que no se procesan mucho. Determinar la aceptación general de la nueva formulación, supongo que en su caso sucede mucho, hacemos análisis sensoriales para ver si les gustó, no les gustó, qué mejorar. Determinamos la calidad proteica también de la formulación y determinamos al final, este fue como un plus a esta investigación, que puede determinar los costos de producción de esta bebida. Bien, aquí empezamos con la formulación de lo que ya teníamos, de la colada, lo que tenemos aquí en Ecuador. Encontramos que esta está principalmente conformada por harina de trigo, tiene azúcar, leche entera en polvo, harina de soya completa. Esto es lo que nos daban en la escuela. Y yo no sé cómo lo preparaban en mi escuela, o bueno, si ustedes la probaban, pero era fea. A mí no me gustaba, yo prefería pasar o tomar un vaso de agua o lo que sea, pero no la colada. ¿Okay? Esta era la formulación. Bien. Y acá nosotros tenemos los contenidos de proteína de algunas harinas. Esto fue súper importante. A pesar de que el estudio se llevó en otro país, nosotros mandamos a traer las harinas de aquí de Ecuador. Teníamos harinas de trigo, fácil de conseguir. Harina de soya, fácil de conseguir. El problema fue con estas dos harinas, la harina de alberja y la harina de haba, que generalmente el haba y la alberja nosotros la consumimos entera, les cocinamos, hacemos habas tostadas, pero la harina casi no es muy comercial, como la harina de trigo, por ejemplo. Entonces decidimos colocar estas harinas en las formulaciones. Bien, esto es un poquito ya de estadística, es decir, aquí empezamos a jugar. Yo les digo a los chicos, es importante que la investigación se vea no como algo que tengo que hacer tesis porque ya me tengo que graduar, sino como una parte donde yo empiezo a descubrir qué pasa si muevo esto, qué pasa si aumento acá, si reduzco acá. Entonces, eso fue lo que se hizo aquí. Es importante en este caso, en este estudio tuvimos un control. Es decir, en este control no se colocó ninguna de las harinas ni de haba ni de alberja, solo se trabajó con la harina de soya y esta no tenía, si se fijan aquí, 0 de harina, 0 de haba,
Ese era el control. Y luego empezamos a jugar. Teníamos una harina con el 75% de soya y 25% de haba y empezamos jugando, si se fijan, íbamos bajando la harina de soya y acá íbamos subiendo la harina de almendra para ver cuál nos gustaba más, cuál les gustaba, bueno, no tanto a nosotros, sino al panel sensorial que consultamos luego. Bien, aquí está un poquito, es cierto que por ejemplo ustedes realizan el proceso para la elaboración de un producto. En nuestros casos, como ingenieros, siempre es importante realizar diagramas de flujo, que sin necesidad de que yo esté, si es que otra persona viene, pueda ser capaz de replicar con las mismas condiciones lo que yo he elaborado, ¿sí? Entonces, este es un poquito de la elaboración de las harinas y acá, en cambio, ya tengo el flujo de proceso para la reconstitución de la premezcla, de las harinas que tenemos. Bien. Es importante acá no solamente colocar los pasitos de lo que vamos realizando, sino como les mencionaba, qué condiciones tenía. Aquí trabajamos, por ejemplo, cuáles fueron las temperaturas, cuál fue el tiempo, en este caso, para la cocción de este producto. Bien, para hacerles un poquito más corto esta investigación, se realizaron algunos análisis. Dentro de ellos se realizó el análisis sensorial. Se realizaron análisis físicos, que para mí esto siempre es importante. No sé, bueno, ustedes, no sé si ven la parte de bromatología, orología. En rheología nosotros analizamos la viscosidad. Miren que es tan importante porque si yo pruebo un yogur que tiene cierta viscosidad y luego lo vuelvo a probar dentro de unos días y le compré a la misma empresa, pero resulta que está muy líquido. Yo digo, algo le pasó a este yogur, ya no sabe igual. Por más de que tenga lo mismo, algo le pasó a este yogur. Por eso es tan importante, en este caso, los análisis biológicos, ¿no? Analizamos la viscosidad. En la parte de análisis químicos, vimos la composición que tenía nuestra harina, la humedad, la grasa, proteína cruda, cenizas y carbohidratos. Se realizó un análisis de perfil nutricional y, como les digo, el plus que le dimos un poquito a la tesis fue la parte de costos. Ojo, ¿qué encontramos después de realizar este análisis? Bien, como les mencionaba, estos análisis que nosotros realizamos, también nos enfocamos en la parte de los análisis microbiológicos, ¿no? Es algo tan grande, por ejemplo, como ya lo vimos y todos lo vivimos con la parte del COVID, que algo tan pequeño pudo ocasionar tantos daños. Bien, para el caso de esta harina, los análisis microbiológicos se realizaron con base en coliformes fecales. Cumple los parámetros, es decir, en este caso sí era un producto que lo podían consumir y no excedían el límite máximo permitido. Nosotros nos enfocamos en este caso con algunas normativas centroamericanas, con las normas AOC. En este caso en Ecuador es muy común, por ejemplo, enlazarnos a las normas INE que tenemos aquí en Ecuador. Bien. Luego se hizo un análisis sensorial. Aquí en el análisis sensorial es importante porque nosotros hicimos dos análisis. Uno de preferencia, donde ellos me decían me gustó esta o esta bebida, y también un análisis de aceptación que nos mencionaban cuál les gustó más. Okay. Aquí, de acuerdo a lo que obtuvimos, me voy a ir un ratito acá a la respuesta. La formulación que les gustó más fue aquella que tenía 50% de harina de agua y 50% de harina de almendra. Bien, me voy a ir un ratito a la parte nutricional, que es la que nos interesa. Y si se fijan, en este caso tenemos el control, que era la que no tenía harinas ni de haba ni de alberja, y teníamos también acá la que ganó, el tratamiento que ganó. En este caso, miren que tenemos en la parte de la proteína, casi estamos a la par del control. Pero ¿cuál fue la diferencia? Que nosotros podemos, por ejemplo, seguir aumentando, seguir mejorando esta formulación, que aparte de ello también tenía ya harinas que no han sido muy explotadas, es decir, que no les consumimos estos alimentos como harinas. Entonces sí valía la pena reformularle, ¿no? Y hacer este análisis. Bien, aquí un poquito para la parte de costos nada más. El costo de producción de la que hicimos nosotros, de la colada que reformulamos, es 10 centavos más económica que la inicial.
Ojo que aquí, eso sí hay que rescatar, que no se realizó un análisis de costos tan a detalle, ¿no? Sino que un análisis de costos principal. Y finalmente, las conclusiones. Se incorporó la harina de haba, en este caso, a la harina inicial, que era de mi colada, y en este caso lo que se quería generar es un producto con alto contenido proteico. Bajo las condiciones de este estudio, se puede sustituir hasta un 50% de las harinas, en este caso de harina de alberja y harina de haba, y que les guste también a las personas. Y es importante, como les mencionaba, que esta bebida que nosotros reformulamos fue mucho más económica en 10 centavos. Que si de pronto alguien dirá, pero bueno, 10 centavos por cada kilo no es mucho, pero si eso lo multiplicamos por más cantidad ya vamos a ver la diferencia. Ok, y la bebida, en este caso la que nosotros realizamos, esto fue muy importante, esta logró tener un índice químico proteico mucho más alto, ¿no? Entonces, esta investigación fue muy importante y antes de pasarme acá, creo que tenía, no tengo, bien. Tenía una recomendación importante acá, que no solamente nos quedemos con que yo tengo que realizar un producto, tengo que graduarme y tengo que cumplir esto ya, sino como mencionaba la compañera, ¿cómo puedo hacer yo o puedo hacer conciencia para que cambiemos nuestros hábitos, por ejemplo, de qué consumimos? Entonces todo va desde la investigación. Yo les invito a que seamos curiosos, que es algo como nato del ser humano, y qué tal que al otro día o que de pronto en unos años ustedes sean los que descubran algo en los alimentos, ¿sí? Les agradezco mucho y espero que les haya servido. Muchísimas gracias, Vanessa. Creo que fue súper importante en la ponencia tuya y que nos da una mirada de saber qué es lo que podemos hacer como tesis. En las aulas siempre nos quedamos pensando cómo formular una problemática, cómo formular una justificación. Es hoy a través de este tipo de ponencias en donde ustedes van ratificando cada uno de sus contenidos y despertando esas nuevas ideas de cómo trabajar. Muy bien, no sé si es que hay alguna duda o una pregunta que quieran hacerla. Sí, ahí ya tenemos detrás una pregunta. ¿Me ayudan al micrófono, por favor? Hola chicos, buenas tardes. Una consulta. Con respecto a la colada, esta colada, ¿dónde se está aplicando en Ecuador? Y a su vez como recomendación, es una tesis súper interesante que ustedes pueden aplicar, de hecho, cuando vayan a graduarse, alguna investigación sobre algún producto que podría funcionar. Realmente esta tesis deberían de tomarla como una base justamente para hacer. Y bueno, lo de la colada me parece espectacular porque además para la gente, no solamente para los chicos, los niños, sino para también la parte deportiva, o sea, cómo podríamos aplicarlo también ahí para una persona de alto rendimiento, por ejemplo, o alguien que hace bastante deporte, que necesita alimentarse de manera proteica, o sea, con más balance nutricional. Muy bien, muchas gracias. ¿Tal vez alguna otra pregunta? Solamente quería hacer un pequeño aporte. Muchas gracias por su comentario. Nosotros tenemos aquí en Ecuador, yo siempre agradezco acá que tenemos una variedad inmensa de alimentos. Y por ejemplo, en el caso de las bebidas para los deportistas, ¿no? Es muy común, por ejemplo, que a partir del suero, que muchas veces lo que se hace es que ya no se lo usa o por ejemplo pasa a ser desperdicio, también se puede obtener ciertas proteínas para la elaboración de bebidas, por ejemplo, para los deportistas, ¿no? Y enfocarnos, por ejemplo, hay alimentos altos en proteínas como la quinoa. Antes nuestras mamás, nuestras abuelitas nos daban sopa de quinoa y era comer aunque no nos guste. Ahora si le damos a un niño, nos llora y no come. Entonces podemos hacer productos, por ejemplo, como la quinoa extruida, productos que sean innovativos para que puedan consumirles también. Muchas gracias.
Muchas gracias, Vanessa. Pedimos un fuerte aplauso por su participación. Muy bien, chicos. Directrices para la siguiente ponencia. Vamos a tener 10 minutos para poder salir, pero antes de movilizarse, ustedes están en sus diferentes espacios. Necesito que revisen, que no dejen vasos, botellas, que no esté sucio su lugar, de tal manera que puedan salir, salir del lugar y nos vemos exactamente aquí en 10 minutos, a las 13:52. Vayan, pueden tomarse un cafecito, ir al baño.